Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria en el Perú. El grupo está conformado por Flores Ayala Franco, Navarro Castro Miriam, Mío Purizaca Diego Manuel, Montejo Moscol María Victoria y mi persona Paulini Córdoba María Fernanda. La reforma agraria en el Perú fue un hito fundamental en la historia política, social y económica del país. Esta se llevó a cabo en 1969, bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Fue una de las reformas más ambiciosas de toda América Latina, ya que buscaba redistribuir las tierras de un contexto de gran desigualdad. Esto se veía ya que había familias terratenientes que estaban a cargo de estas tierras, lo cual persistía al sistema feudal, que marginaba mayor parte de la población rural. La reforma no solo buscaba corregir estas injusticias, sino también transformar profundamente la estructura agraria para generar un desarrollo rural más equitativo y sostenible. Para entender esto tenemos que tener un pequeño de contexto, donde entra el origen del problema, que esto es a mediados del siglo XX, donde la concentración de tierras en Perú era extremadamente desigualdad. Las grandes haciendas, que estaban especialmente ubicadas en costa y sierra del país, estaban en manos de una pequeña élite terrateniente, mientras que millones de campesinos vivían y trabajaban en condiciones de servidumbre y explotación. La gran mayoría de la tierra era utilizada de manera ineficiente, con grandes extensiones dedicadas al monocultivo y al pastoreo, mientras que los campesinos no tenían acceso a sus tierras propias. Se llevó a cabo un censo agrario en 1961, donde arrojó que solamente el 83% de las tierras cultivables estaba en menos de un 2% de propietarios, lo que evidenciaba una situación de extremada desigualdad. Esta concentración había generado una profunda brecha social y económica, especialmente en la sierra, donde los movimientos campesinos se hicieron más grandes, donde exigían una redistribución total de la tierra, lo que contribuyó a un ambiente de inestabilidad social. Ante este escenario, la reforma agraria de 1969 se planteó como una solución necesaria para redistribuir la tierra y garantizar justicia social. Redistribución de la tierra como solución política. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que llegó al poder tras un golpe de Estado en 1968, identificó la reforma agraria como una prioridad para combatir la desigualdad y consolidar el apoyo de las masas campesinas. En 1969 se promulgó la Ley de la Reforma Agraria, que expropiaba grandes haciendas y redistribuía las tierras a corporativas agrícolas y comunidades campesinas. Este proceso tuvo un profundo impacto político. La expropiación de tierras y la creación de corporativas campesinas buscaban desmantelar el poder de la élite terrateniente que había dominado la política peruana durante décadas. De esta manera, la redistribución de tierras fue vista como una forma de empoderar políticamente a los campesinos, otorgándoles un mayor control sobre sus recursos y una voz más fuerte en los asuntos locales. Además, el régimen de Velasco Alvarado utilizó la reforma como una forma de consolidar su legitimidad política y fortalecer su base de apoyo en las zonas rurales. A nivel nacional, el efecto político fue la redistribución del poder, debilitando a la base terrateniente tradicional y otorgando a los campesinos mayor influencia en las decisiones que afectaban sus vidas y comunidades. Sin embargo, el gobierno central mantuvo un control considerable sobre las nuevas corporativas, lo que limitó en parte la autonomía campesina que la reforma prometía. Como efecto económico tenemos el impulso al desarrollo rural. El impacto económico de la reforma agraria en el Perú fue significativo, aunque con resultados mixtos. Uno de los objetivos principales de esta reforma era mejorar la productividad agrícola y modernizar el sector. Al redistribuir las tierras entre los campesinos y formar cooperativas, el gobierno esperaba a de que estos nuevos propietarios estuvieran más incentivados en trabajar e invertir en sus tierras. Sin embargo, las cooperativas agrícolas creadas enfrentaron varios problemas estructurales, incluyendo la falta de acceso a la tecnología agrícola y una organización deficiente. Muchas de las haciendas expropiadas se convirtieron en cooperativas que tuvieron dificultades para adaptarse a los nuevos modelos de producción colectiva.
Aunque se intentó promover la modernización del sector agrícola, los resultados económicos fueron limitados y en algunos casos la productividad cayó debido a la falta de experiencia en la gestión colectiva, ya que estos no habían recibido la preparación adecuada para poder administrar sus tierras. No obstante, la reforma permitió que miles de los campesinos accedieran por primera vez a tierras productivas, lo que representó un avance significativo en términos de inclusión social. El acceso de las tierras les permitió mejorar sus condiciones de vida, y aunque los beneficios económicos no fueron de inmediato, en un largo plazo contribuyó a una mayor participación en los campesinos en la economía formal. El efecto social en la reforma agraria en el Perú. En el ámbito social, la reforma agraria tuvo un impacto profundo en la reducción de la desigualdad y la mejora de condiciones de vida de los campesinos. Al acceder a tierras propias o formar parte de cooperativas, los campesinos experimentaron un cambio en su estatus social. La reforma abolió el sistema feudal de servidumbre que había prevalecido en las haciendas, mejorando las condiciones laborales y ofreciendo mayores oportunidades de desarrollo para las familias rurales. Aunque los beneficios inmediatos en términos de pobreza rural fueron limitados debido a las dificultades económicas, la reforma presentó un cambio estructural que permitió una mayor justicia social. Con el tiempo, muchas comunidades rurales lograron mejorar su acceso a servicios básicos, como la educación y la salud, gracias a los programas de infraestructura rural promovidos por el gobierno de Velasco. A largo plazo, la reforma también fomentó una mayor cohesión social en áreas rurales, ya que las tensiones entre campesinos y terratenientes disminuyeron drásticamente. La migración masiva hacia las ciudades también se redujo, ya que muchos campesinos pudieron permanecer en sus tierras y trabajar para mejorar sus condiciones de vida. En conclusión, la reforma agraria en el año de 1969 fue un proceso trascendental que buscaba corregir años de injusticia social y de desigualdad en la distribución de las tierras. Si bien sus resultados económicos fueron mixtos, los corporativos agrícolas tuvieron que enfrentarse a diferentes desafíos significativos. La reforma logró su objetivo de redistribuir la tierra, dando un empoderamiento político a los campesinos y así otorgándoles mejores condiciones de vida en las zonas rurales. En última instancia, la reforma representó un esfuerzo por transformar profundamente la estructura agraria del país. Si bien sus efectos completos tardaron en manifestarse, sentó las bases para un futuro más equitativo y con mayores oportunidades en las comunidades rurales.